Ya bueno, ahí como me presentaron, yo soy Carolina Betancourt, soy subgerente del área de innovación de Transbank. Ya venimos trabajando algunos años en todo este pilar de innovación. Y bueno, vengo a contarles más o menos qué es lo que estamos haciendo, en qué nos estamos enfocando, cuál es la estrategia que un poco le estamos dando desde nuestra empresa. Yo sé que deben haber todos escuchado como algunas noticias o han visto algunas noticias de Transbank antes de partir, digamos, con el proceso que hacemos. Em, Quiero como un poco contextualizarlos en que estamos como empresa. Transbank es la principal empresa de medios de pago acá en Chile, y por ende tenemos también una posición dominante en el mercado. Durante muchos años vivimos, digamos, sin competencia, lo cual hizo que la empresa se volviera como un poco lenta, bien dinosauria, y que los procesos de innovación fueran realmente nulos. Proyectos, estaban hablándolo recién, pero los proyectos acá de menos de 2 años no existían, y por ende como que era súper difícil hablar de innovación y hablar como de un contexto real donde existiera la necesidad de innovar. Era una posición súper cómoda donde simplemente los clientes llegaban, no teníamos que competir y por ende, digamos que la entropía era natural. Y de hace unos años para acá, partimos, digamos, en este proceso de cambio de la empresa principalmente porque sabíamos que iba a empezar a haber competencia, que teníamos que empezar a hacer algunos cambios a nivel cultural, a nivel de rapidez del time to market con el que estábamos saliendo a los clientes. Em, y por eso como que empezamos a crear varias cosas desde el área de innovación, donde el principal foco o la principal necesidad, particularmente por cómo estamos en este momento tratando de posicionarnos, es la generación de valor económico, la percepción de marca y realmente tener al cliente centrado. ¿Y esto por qué? Porque Transbank tiene una percepción de ser una empresa bien monopólica, que no interactúa con el ecosistema y que no innova. Nos conocen por las maquinitas y eso, y las maquinitas pareciera ser solamente lo que gatilla, digamos, esta percepción de marca. Y por ende estamos haciendo como un trabajo bien importante, que es colaborativo, digamos, de toda la organización, pero tratando de hacer estos cambios, este cambio de switch, tanto en la interna como en la externa, y digamos que un pilar importante y algo que nosotros hablamos como pilares dentro de la organización es la innovación. Y acá ya entro como un poco en materia, describiéndoles más o menos cómo son nuestros procesos o qué es lo que nosotros hacemos. Y principalmente lo primero es definir focos de innovación en la organización. Y esto es súper importante para que la innovación no sea hacer por hacer o nombrar cualquier mejora de proceso, una mejora continua, innovación o algo que se nos ocurrió mandar un mail y hablar de innovación, sino realmente decir ya qué es lo que queremos conseguir, cuáles son nuestros focos de innovación. Por ejemplo, este año uno de los focos particulares o importantes de innovación es la generación de servicios de valor agregado, que ahí traigo un ejemplo y más tarde les voy a contar. Pero son objetivos súper estratégicos, alineados con el directorio de la organización, donde el gerente general de Transbank va y los cuenta y dicen como estamos de acuerdo o no, o hay que revisitar o acompañar, digamos, la estrategia de otra forma. Y una vez tenemos esos focos, por ejemplo, como les comentaba, servicios de valor agregado, se parte con una estrategia o con un movimiento de ideación. Y estos movimientos de ideación llegan de muchos lados, y principalmente de tres aleros fundamentales que nosotros tenemos, que es la innovación estratégica, la participativa y la abierta. Estos frentes, digamos, cada uno tiene su manera o su forma de ejecutarse, su forma de planearse, pero básicamente la innovación estratégica es algo top-down, en donde desde el mismo directorio, la plana gerencial, están viendo hacia dónde se tiene que movilizar la empresa, qué cosas o qué acciones tenemos que hacer y que tenemos que acompañar en la organización. Y por ejemplo, son iniciativas bien top-down. Después está la innovación participativa, que es algo más cultural, donde nuestro foco es 80% cultura, que la organización se permee de la innovación, participe en procesos de innovación, genere ideas, y de ahí salen como ideas súper choras de toda la organización o de la empresa que está tratando como de aportar en pro de este foco de innovación o focos de innovación que nosotros tenemos abiertos. Y finalmente la innovación abierta, que estamos acuñando como en términos de empresa extendida, de cómo nos conectamos con el ecosistema,
tratando de bajar las barreras que tenía Transbank inicialmente al tener esta posición dominante y empezar a colaborar con diferentes entidades, con las universidades, con el gobierno, con otras corporaciones grandes, con pymes, con fintech, etcétera, en pro de ofrecer mejores servicios y generar valor económico para la organización. La idea es que todo esto obviamente sea rentable, que la innovación no sea innovación por innovar, sino que realmente genere valor en la organización para que se vaya posicionando de forma importante y orgánica internamente. Todo esto se traduce obviamente en proyectos, en iniciativas que se tienen que ejecutar y ahí tenemos, digamos, diferentes brazos para lograrlo. Tenemos una patita agile o células ágiles en la organización, tenemos alrededor de 10 células ágiles que pueden llegar a tomar estos desafíos dependiendo de la naturaleza, de por dónde digamos, estés viendo la solución, o proyectos cascada que tienen, digamos, una forma, claro, de ejecución un poco más tradicional, pero que igual estamos tratando como de modificar, tratando de cascagilizarlos y tratando de hacer MVPs o productos marketeables más cortos, de modo tal de que no lleguemos 2 años después a la solución, sino que en 3, 4 meses podamos por lo menos estar piloteando algo en el mercado. Y todo esto conlleva, o nuestro principal objetivo es tener resultados en donde podamos tener nuevos productos, nuevos servicios, o digitalizar procesos que eran 100% manuales, o tener una experiencia digital full orquestada. Y básicamente nosotros nos organizamos así, tenemos un marco estratégico en donde estamos siempre viendo la estrategia de innovación de la compañía y por otro lado estamos observando las tendencias y corrientes de innovación de lo que sucede en el mundo. Específicamente en medios de pago, obviamente también hay algo de que está sucediendo a nivel tecnológico con diferentes empresas, tecnologías, pero obviamente nuestro core siempre es medios de pago. Y de ahí bajamos sobre esas 3 verticales que les contaba, que es la innovación participativa, donde el foco es 100% o 80% cultura, que haya como una transformación interna, existe una academia digital donde los colaboradores de la empresa participan para entender un poco más de qué es innovación, de qué es transformación digital, cómo funciona la metodología ágil o el design thinking, y se pueden capacitar como personas de diferentes áreas que muchas veces no tienen interacción con este mundo. Entonces, personas del área de operaciones, por ejemplo, o el área comercial, que no entienden cómo se ejecuta, cómo se lleva a cabo como la innovación en el día a día, entran, por ejemplo, a esta academia en donde se genera cultura y salen de ahí un panel de ideas importantes para después ser ejecutadas. Tenemos la innovación estratégica que, como les comentaba, es 100% top-down, en donde tenemos el portafolio y se van decidiendo qué iniciativas se ejecutan o no se ejecutan. Y la innovación abierta, que básicamente es la conexión con el ecosistema y esta manera de ver esta empresa ampliar. Y ahí nosotros tenemos varias patitas, particularmente como área de innovación, en donde tenemos un laboratorio que depende 100%, digamos, de esta área. Y la idea de este laboratorio es pilotear y generar MVPs de ideas transformacionales en términos de innovación adyacente o transformacional que no tengan duración de más de 4 meses de desarrollo. Y generalmente son ideas que son fuera del core del negocio, es decir, no tiene que ver con máquinas, con POS o con pago con tarjeta crédito o débito, sino, o tienen algo de eso, pero no es el core. Y la idea es empezar a pilotear estas ideas en este laboratorio, que es un equipo ágil y multidisciplinario que tiene toda la patita o la cadena de valor, desde que se conceptualiza como una prueba de concepto, hasta que se hace un MVP, hasta que se marketea, se hace marketing digital y se vende y se evalúa si efectivamente está retornando el valor que se espera o no, para después pasarlo, digamos, a la línea ya productiva. Tenemos todo lo que es la experiencia digital de canales, en donde la idea es atraer la mejor capacidad de conversión de ingreso de clientes y de mantención de los clientes que tenemos. Y todo lo que es la billetera digital de Transbank que se llama OnePay, no sé si la han escuchado, pero es la billetera digital que facilita el pago. Y eso también fue una idea que salió hace ya unos años dentro de los procesos de innovación,
en donde veíamos que el pago, por ejemplo, cuando se hace de forma digital a través de WebPay, es súper complejo porque tú tienes que salirte del proceso, poner tus coordenadas bancarias, que si la tarjetita, que si el token, etcétera. Y entre ese proceso te demoras harto. Hay procesos que se demoran hasta 2 minutos en que tú estás ahí en un proceso tan importante como es el pago, estás ahí piloteando, dando vueltas y como que no puedes salir de ese proceso. Y ahí salió esta billetera digital en donde simplificas los pasos de manera importante. Con solamente un PIN tú llegas y pagas. Y eso ha generado una conversión bastante grande en los comercios que lo han implementado o en las personas, los tarjetavientes que logran llegar a pagar con este proceso. Y bueno, también tenemos el canal tradicional que nosotros lo usamos menos, pero igual lo usamos para ejecutar estas iniciativas como les contaba antes. Y de ahí, por ejemplo, para hacer esta primera parte de marco estratégico, nosotros tenemos un observatorio de medios de pago, en donde estamos todo el rato mirando qué es lo que está sucediendo en el mundo, noticias que están sucediendo. Hay un levantamiento como importante respecto, por ejemplo, a las noticias que nosotros nos estamos comunicando. Hay mucho boca a boca dentro de nuestra empresa de, oye, mira, salió esto, la competencia está haciendo esto, en tal parte del mundo está haciendo o está saliendo otra cosa. Y la idea es como consolidar y coordinar todo esto para nosotros poder tener, digamos, algún proceso interno que nos permita evaluar todas estas tendencias que nosotros tenemos. Tenemos como un mapeo que acá está como a nivel general de alrededor de 39 iniciativas o tendencias o corrientes de innovación que nos interesan, que son core para nosotros, y que las vamos monitoreando día a día. Tenemos personas dedicadas a monitorear para entender si podemos, por ejemplo, sacar algo relacionado con estas tendencias, algo que esté siendo como un referente, digamos, en el mundo, y poder traerlo e implementarlo acá dentro de Transbank. De acá han salido cosas importantes. Por ejemplo, cuando partimos con el tema de pagos cross-border, nos dimos cuenta que había como un nicho importante, sobre todo en Chile con toda la inmigración que se estaba dando, y decidimos sacar, por ejemplo, la transferencia de dinero al extranjero. Y este fue un proceso como bien disruptivo para la organización. Fue el primer proceso, digamos, o el primer producto o servicio que salía del core de Transbank, que no era vender con tarjeta crédito de débito, sino era transferir dinero al extranjero. Y esto rompió hartas fronteras internas dentro de la organización y externas al empezar a vernos como una empresa que no solamente te vende la maquinita para pagar con tarjetas crédito de débito. Dentro de estas monitoreo o tendencias corrientes, siempre tenemos diferentes referentes, tenemos casos de uso así específicos con cada uno de los principales actores del mercado, la propuesta de valor que generan, tenemos fichas de cada uno de estos referentes respecto a lo que están haciendo, cómo se están haciendo y cómo se están movilizando, porque es súper importante para una organización tener este mapeo y tener este contexto dentro de la organización, principalmente porque y como les venía contando, Transbank no sentía amenaza de diferentes actores, entonces esto nunca se hacía, no teníamos referente respecto a qué está sucediendo en Europa o en Asia o qué está sucediendo en Estados Unidos o incluso qué está sucediendo acá al lado en Argentina o en Brasil. Y es súper importante tener eso mapeado porque cada vez el mundo está más globalizado y obviamente los actores que tú dices como, oye, es súper difícil que lleguen acá o que implementen acá una solución porque están tan lejos, la verdad cada vez están más cerca y están cada vez más globalizados. Entonces, un referente que tú puedes decir es súper importante en Asia, en algunos meses más puede estar compitiendo acá al lado. Y por eso es importante tenerlo como referencia. Y si no te van a venir a competir, sí, puedes sacar de ahí bastantes aprendizajes y modelos que puedes implementar dentro de tu negocio transformándolos. Y acá me pasó un poco como al laboratorio de innovación, que yo creo que es importante dentro del contexto de lo que les estoy contando, porque aparte de las cosas que nos estuvieron sucediendo en un inicio, cuando partimos con todo el proceso de innovación, era que se quedaban presentaciones bonitas en deseables bacanes, en jornadas, digamos, de innovación donde todos los colaboradores participaban y generaban ideas, pero lamentablemente la organización tenía un roadmap de construcción de iniciativas bastante atrasadas o cosas bastante higiénicas que eran necesarias hacer. Entonces la organización tenía
diferentes proyectos que estaban súper priorizados y que eran muy importantes, que no podíamos dejar de hacerlos, y todas las iniciativas e ideas que llegaban por los diferentes frentes de innovación simplemente no se ejecutaban porque no eran prioridad para la compañía, porque habían cosas mucho más higiénicas y mucho más importantes en ese momento. Entonces ahí lo que nosotros pedimos o levantamos, digamos, la necesidad del directorio era tener nuestro propio brazo armado dentro de innovación que nos permitiera pilotear ideas, que nos permitiera revisar si efectivamente algo que nosotros pensábamos iba a ser buena idea o teníamos como cierta intuición, pudiéramos ejecutar. Y lo queríamos hacer en diferentes pasos. Primero con una exploración en donde definiéramos, mira, esto es lo que quiero hacer. Y les voy a poner el ejemplo que partí hablando de, por ejemplo, las transferencias internacionales. Dentro del research que hicimos de lo que estaba sucediendo en el mundo y esta tendencia de pagos cross-border empezó a tomar un auge súper importante, dijimos, mira, ¿sabes qué? Necesitamos empezar a pilotear esto. Esto no es el core del negocio, no vamos a tener, digamos, POS o WebPay asociado como esto. Es una nueva oferta de valor, una nueva propuesta que va a hacer disrupción en lo que nosotros como Transbank hacemos hoy. Entonces necesitamos explorar esto y conceptualizarlo en una forma que, digamos, ¿sabes qué? Esto tiene un caso de negocio, es súper importante siempre tener como la plata en mano, porque no podemos ponernos a jugar y perder recursos de la compañía sin tener claro como el potencial de negocio, potencial de cliente, hacia dónde vamos, etcétera. Entonces, tenemos un caso de negocio asociado, entonces mapeamos cuál era el mercado objetivo, hacia dónde íbamos, cómo queríamos generar ingresos, cómo lo haríamos, etcétera. Y también qué necesidad estábamos respondiendo, por qué los clientes que nosotros veíamos en la calle necesitaban esto. Y acá fue súper importante siempre acompañarnos de un equipo de experiencia usuario, de experiencia cliente, que hicieran este research y esta indagación inicial, este discovery que nosotros llamamos en estas primeras dos etapas, el de explorar y conceptualizar, nosotros lo llamamos discovery. Y es la etapa en donde realmente necesitamos indagar si esa solución que estamos planteando va a tener cabida, va a tener viabilidad, y si no, pivotearla y cambiarla. Esto, digamos, no está escrito en piedra, entonces si en ese momento nos hubiera dado que el negocio realmente no era viable, next, siguiente. Pero, por ejemplo, en el caso de transferencias internacionales, seguimos con el proceso y dijimos, ¿sabes qué? Vemos un negocio, vemos acá un nicho en el que podemos participar como Transbank, y ahora tenemos que hacerlo tangible, tenemos que crear una prueba de concepto para poder generar este proceso. Y acá en Transbank nosotros tenemos una limitación bien importante, bien grande en términos de innovación, y es que nosotros tenemos un rol que es de apoyo al giro bancario. Entonces nosotros como Transbank no podemos hacer nada que no sea asociado al giro bancario, nada que no esté encomendado por la banca, y eso nos ha limitado como en bastantes cosas que nosotros quisiéramos hacer como mucho más disruptivos. Por nuestro giro, lamentablemente no podemos hacerlo. No es tan fácil llegar y cambiar el giro porque hay muchas cosas como más políticas por detrás que no nos permiten, digamos, movernos hacia ese frente. Pero sí lo que podemos hacer, y que ahí nos empezamos a apalancar harto de este concepto de empresa ampliada y de innovación abierta, era traer a referentes del mercado que sí supieran hacerlo y que pudieran acompañarnos en pro, digamos, de esta necesidad o de esta mejora que nosotros estamos viendo. Y ahí, por ejemplo, salimos a hacer un hunting en buscar como startups o fintech que estuvieran incursionando en este mercado de las transferencias al extranjero. Ahí descubrimos una empresa que se llama Bitex en Argentina, Remitex acá en Chile, y que empezó a acompañarnos en este proceso. Hicimos una alianza estratégica para ofrecer nuestro modelo de negocio en conjunto. Ya no era solamente Transbank, no era solamente Bitex, sino en conjunto íbamos a hacer esta oferta de valor. Y ahí obviamente tuvimos muchos problemas. Fue el primer proyecto, como les dije, con este concepto de merchar o de hacer alianzas como estratégicas. Y es súper difícil que una organización como Transbank abra las puertas a una fintech chica. Tuvimos problemas, por ejemplo, de todo tipo, desde que la empresa como tal no los veía como un partner, sino los veía como un proveedor. Entonces les pedían lo mismo que les pedían a un proveedor world class. Entonces les decían,
necesitamos una boleta de garantía gigante de un capital que obviamente ellos no tenían. O necesitamos que ustedes tengan estos estándares de seguridad, que son estándares de seguridad que tienen que cumplir las empresas también grandes, importantes, que obviamente ellos no podían invertir en procesos como de esa índole, como para llegar a tener la seguridad que estábamos pidiendo. La tecnología que nosotros habilitamos era 100% on-premise, nada en el cloud, entonces conectar estas empresas startup que son full digitales con algo tan dinosaurio como lo que teníamos nosotros era terrible. Y ahí lo que tuvimos que hacer fue pelear un poco contra con la marea, monitos porfiados todo el rato como dando como lo deberíamos hacer. Y al final logramos para bien cambiar los procesos de la compañía, generando como un nuevo procedimiento para esto, para las alianzas estratégicas con empresas que no necesariamente son tan grandes o son más fintech o startups que están iniciando y que al final queremos en conjunto crecer, no necesitamos ponerle como un tope antes de partir. Hicimos esta prueba de concepto con ellos, nos fue bastante bien, fue una prueba de concepto en donde no teníamos todas las funcionalidades que queríamos, era un ambiente súper controlado, eran como un friends and family que le dijimos a algunos amigos, conocidos que sabíamos que podían enviar dinero al extranjero, como oye, pruébalo, etcétera. Y cuando nos dimos cuenta y el negocio, la empresa se dio cuenta que valía la pena, ya partimos la construcción. Y esta construcción también la hizo el laboratorio, o también la idea es que la haga el laboratorio, y tardó alrededor de 4 meses, desde que partió, digamos, el desarrollo hasta que se puso en producción. Después de esto, el laboratorio como equipo de desarrollo un poco sale, pero el equipo multidisciplinario que tiene se mantiene. ¿Por qué? Porque estamos construyendo como la manera de venderlo, la manera de hacerle el marketing, la manera, no solamente es desarrollar la iniciativa y chao, sino construir toda la oferta de valor asociada al producto para después poder ya entregarlo a la línea. Entonces ya después tú le entregas esto nuevo que nadie sabe manejar en la compañía, empaquetizado y armado para que siga explotándose como se explota, por ejemplo, un POS hoy. Y eso es más o menos lo que estás trabajando en el laboratorio. Bueno, hay varias cosas que no me voy a detener acá, varias cosas que se están haciendo, pero también, y acá sí quiero pasar como al foco que les contaba al inicio, este año decidimos empezar a hacer 100% foco en los servicios de valor agregado, porque nos dimos cuenta como Transbank que no podemos vivir de las máquinas, no podemos vivir del merchant o del fee que nosotros cobramos por transacción, porque lamentablemente hoy estamos perdiendo plata. Hoy el negocio de merchant no es rentable por varios motivos, porque tenemos las tarifas reguladas, hay un cambio de modelo, etcétera. Y si Transbank quiere sobrevivir como empresa, tenemos que empezar a diversificar los ingresos por los cuales, digamos, nosotros tenemos valor. Y por ende empezamos a generar estos servicios de valor agregado donde el principal objetivo es más o menos ayudar a digitalizar de diferente forma a las organizaciones, tener o construir este concepto de empresa extendida, porque no lo vamos a poder hacer nosotros solos, tener la propuesta de valor diferenciada, es decir, ir al comercio y decir como, mira, yo no solamente tengo la máquina, te tengo también esto, 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 y tú por ende puedes construir tu negocio digital con nosotros completos sin necesidad de estar picando de a poquitos. Y además aumentar los ingresos, aumentar estos ingresos que lamentablemente hoy están bien complicados para la organización. Y ahí empezamos a trabajar con varias organizaciones, como les contaba, la primera fue Vitex, de transferencias internacionales, y ahí empezamos a hacer un montón de más alianzas, estas son algunas de los con las que estamos trabajando, y quería también mostrarles el ejemplo de Wix, para que se den cuenta que no solamente es con startups o fintech que se hace esto, sino también con empresas importantes o corporaciones grandes como lo es, por ejemplo, Wix. Y acá les voy a contar rápido porque no sé cómo estamos de tiempo, pero voy a pasar rápido. Nos dimos cuenta que una de las necesidades de los clientes con los que nosotros interactuamos constantemente era que las empresas, sobre todo presenciales, no tenían cómo digitalizarse, era súper difícil para ellos, era algo súper desconocido, no tenían ni idea de cómo hacerlo, y la pandemia empeoró todo porque las empresas, bueno, antes el estallido social, después la pandemia, tuvieron que empezar a cerrar y no tenían cómo vender. Y subirse a este carro digital de armar una página web es súper complicado para ellos. Los tiempos en los que hacen todo este proceso son súper largos, tienen costos
grandes de crear una página web, no es tan fácil llegar y hacerla yo mismo o integrar, por ejemplo, un medio de pago yo mismo. Y hay una limitante técnica que tú tienes que tener algún conocimiento informático, integrador, entonces la persona que vende sus servicios o vende sus creaciones, digamos, a través de Instagram o WhatsApp, no le es tan fácil llegar y hacer una página web. Y ahí nosotros empezamos a detectar esta necesidad y nos vinimos con Wix a crear esta iniciativa. Y les voy a mostrar un video corto de un testimonial de cliente que ya implementó esto. Soy Fabiola Figueroa, dueña de Querido Tejido. Somos una tienda online de venta de lanas, trapillos y accesorios para tejer. Nos enteramos de esta alianza buscando alternativas para construir nuestra página web y también para ofrecer medios de pago más eficientes y confiables a nuestros clientes. Lo que más nos gustó del servicio es el acompañamiento con el cual hemos contado durante toda la etapa de montaje de nuestra página web a través de videollamadas, atención telefónica también, y también la facilidad de uso de esta herramienta, la cual es muy amigable. Esta alianza Transbank con Wix nos ayudó a solucionar el problema de construir y administrar una página web sin tener mayores conocimientos y buscar alternativas de pago más confiables para nuestros clientes. Gracias a esta alianza pudimos encontrar solución a esto todo en un mismo lugar. De esta alianza esperamos poder seguir creciendo y potenciando nuestro negocio. Por la experiencia que hemos tenido hasta ahora, sabemos que contamos con todo el apoyo y el soporte tanto de Transbank como de Wix. Bueno, y esto para nosotros fue bien importante, principalmente porque, como les contaba, tuvimos ya alianzas estratégicas con organizaciones que son incluso mucho más grandes que nosotros, y esto empezó a abrir también, digamos, el mercado de la empresa internamente y decir, como sabes que no es necesario hacer nosotros solo la innovación, sino podemos acompañarnos y este concepto de verdad de innovación abierta o de trabajar con el ecosistema es bien importante porque cada vez más las ofertas de valor se hacen en conjunto. Ya una empresa sola o que decida hacer la innovación por sí sola está como bien en problemas porque obviamente uno no, como empresa no tiene el core de todo y tú necesitas llegar a sus clientes de manera como mucho más transversal y mucho más completa, de solucionar las necesidades a los clientes que existan y que estén acompañados como en general. Antes nosotros decíamos, ¿sabes qué? Que los clientes armen su página web, que se entiendan y después vengan a nosotros a conectar y le hacíamos súper complicada la conexión y la integración era difícil y al final como que ellos tenían que ver cómo se las arreglaban porque, bueno, tienen que vender por internet y no hay más opciones. Entonces, un poco hay que cambiar ese paradigma y empezar a decir, como sabes que sí quiero acompañar al cliente, qué dolor, qué necesidades, y eso es un poco lo que hemos estado haciendo últimamente con todos los procesos que hemos estado haciendo acá en Transbank. Eso tenía yo para mostrarles. Perfecto, muchas gracias Carolina por tu presentación, ha sido muy interesante. Bueno, que nos hayas contado los proyectos en los cuales están trabajando y cómo lo están haciendo. Así que bueno, vamos a tener un par de minutos de preguntas. No sé si hay preguntas en nuestra audiencia, entre nuestros estudiantes. Luis, David. No, a ver los chicos si se animan. Yo, profe, sí, a mí se me ocurre una pregunta. Ahí está Francisco. Francisco. No, David. No, que vaya David. Dale, David. Ya, gracias. No, quería preguntar, ¿cómo ven desde Transbank el auge de las criptomonedas? Si es que la ven como una amenaza lejana, cercana, o más bien como algo que mediante innovación en producto y servicio se puede convertir en una oportunidad. Sí, mira, eso es parte de una de las corrientes como importante de innovación que estamos monitoreando todo el rato. De hecho, este proceso que les conté de transferencias internacionales, la empresa trabaja a través de criptomonedas. La transferencia de dinero la hacen en conversión de cripto. Entonces compran y venden en ese momento las cripto para hacer el traspaso, digamos, desde acá, desde Chile, a, por ejemplo, yo en Colombia se lo estoy mandando plata a mi mamá. Y es alguna de las ideas con las que empezamos a pilotear, es como de las más seguras, entre comillas, no tan riesgosas, porque
podemos pilotear lo que es la criptomoneda en un servicio específico, pero sí, por ejemplo, hay movimientos que están empezando a moverse hacia allá. Ya hay, por ejemplo, PayPal ya está empezando a recibir como pagos a través de criptomonedas. Hay en Asia algunas billeteras que ya te están permitiendo, en lugar de manejar plata en efectivo o tarjetas de débito o crédito típicas, pagar con criptomonedas. Y yo creo que es algo hacia donde se va efectivamente a mover el ecosistema. Yo creo que en Chile todavía le falta un poco para empezar a adoptar ese tipo de decisiones o de características, sobre todo porque no está normado todavía el uso real, digamos, de las criptomonedas. Entonces yo creo que hay que esperarlo, pero en temas de innovación yo creo que eso habilita hartísimo y por todos lados como la cadena de valor que podemos entregar. Perfecto, gracias David. Luis, ¿tenías alguna pregunta tú? Sí, muchas gracias Carolina, igual por tu presentación. Más allá de una pregunta sobre el ámbito de la gestión interna, que quedó bastante claro, ¿cómo están enfrentando o afrontando los desafíos del aspecto externo? Si bien hoy día la pandemia ha obligado a muchas de estas empresas a digitalizarse, lo que es una oportunidad, hay otro desafío enorme que ha tenido que enfrentar Transbank, que tiene que ver igual con la entrada de nuevos competidores, al menos el mercado chileno. Y hay dos, Banco Estado es uno, hay otro que no recuerdo bien el nombre está ingresando. ¿Cómo lo están afrontando esos desafíos desde el punto de vista de la innovación? Quedó muy claro el tema de Wix, y la colaboración es una muy buena oportunidad para consolidarse con el tema de las pymes, pero desde el ámbito de los otros competidores. Mira, nosotros desde hace más o menos 2 años ya estábamos compitiendo harto a nivel digital. Todo el proceso, por ejemplo, de pagos en el e-commerce ya venía bastante como desafiado a nivel de competencia por Mercado Pago, por Equipo, por otras empresas, digamos que ya nosotros veíamos bastante potentes. En términos de adquirencia presencial, las maquinitas específicamente, nosotros tenemos como una red mucho más consolidada o más ampliada dado los años que tenía Transbank en el mercado. Sí, hace poco empezaron a aparecer empresas, por ejemplo, Santander con su propia red de adquirencia, BCI con su propia red de adquirencia y como tú decías, bueno, Compra Aquí que ahora ya se la vendió a otra empresa que se llama Samap. Pero ahí, qué es lo que hemos estado haciendo un poco? Primero, se consolidó un área de competencia, que era algo que nosotros no teníamos, no existía, digamos, nunca teníamos la percepción de monitorear la competencia, entonces se crea esta área específica para monitorear la competencia, cómo está, qué se está haciendo, etcétera. Lo segundo es, estamos siempre acompañando desde innovación al equipo comercial en todas las conversaciones que tienen con sus clientes. Porque los clientes son los principales, digamos, indicadores de valor respecto a qué tanto tienen fidelidad con nuestra empresa o qué tan propensos están queriéndose cambiar a otra y por qué razones. Entonces, de ahí, de esas conversaciones con nuestros clientes han salido hartas oportunidades de mejora de qué cosas son cuáles son los criterios específicos por los cuales se cambiarían de empresa. El precio no es una de ellas. El precio, nosotros, como yo les contaba, Transbank está perdiendo plata porque tiene un modelo de tarificación que está reglamentado y no podemos moverlo y por ende, y eso obliga a que seamos los más baratos del mercado, no porque queramos serlo, sino porque nos obligan a hacerlo y por ende estamos perdiendo plata. Entonces, aún así, bajo ese contexto, que somos los más baratos, los clientes deciden irse y deciden irse por otras ofertas de valor y necesidades que nosotros no somos o hemos sido capaces de entregar. Y esas necesidades han estado entrando como en este backlog o este panel de innovación y las hemos estado trabajando. Una de esas, por ejemplo, es la necesidad de entregar el paquete completo de página web. No me entregues el pedacito nomás de cómo pagar, entrégamelo completo porque yo no tengo idea cómo hacerlo. O cómo mejorar los procesos de conversión o cómo mejorar la aplicación, por ejemplo, de venta del EMPOS. Y todos estos procesos como que se trabajan, se entiende la necesidad, se pilotea y se pasa a la línea de producción, como les decía.
o al cascada o a la célula que le corresponda para mejorar la necesidad. Pero ha sido un trabajo así como súper en conjunto con los clientes, preguntándoles todo el rato qué necesitan, por qué lo necesitan y cómo nosotros podemos entregarles valor y refactorizando los productos o servicios que tenemos para mantenerlos adentro. Muchas gracias. Gracias. No sé si hay más preguntas en la audiencia entre nuestros estudiantes. Profe, yo tengo una pregunta. En realidad es una duda. ¿Cómo ven ustedes en Oh, perdón. Hola, Carolina. Hola. ¿Cómo ven ustedes en Transbank? Porque, bueno, estaba viendo las noticias y decía que hay un incremento de las tarjetas el uso de las tarjetas de crédito y débito en 111%, según la prensa chilena en las noticias, hace como una semana. Entonces, mi duda surge porque, ¿cómo ven ustedes el hecho de innovar para la reducción de fraudes en línea? Porque existen dos tipos de fraude, que es el fraude físico y el fraude en línea. Entonces, ustedes están más ligados a lo que está en línea, que lo que estamos, bueno, los consumidores actuales. ¿Cómo lo ven ustedes? Si es que han implementado alguna innovación o si es que existe algún sistema. Sí, mira, es súper importante ese punto que dices de la noticia. La pandemia, pero fomentó así full el uso de tarjetas de débito y crédito. Nosotros teníamos antes una proporción de 60% de cash o de pagos en efectivo y 40% de pago con tarjeta. Y ese mix se dio vuelta. Ahora estamos dándonos cuenta que el 60% de las personas está usando su tarjeta de débito y crédito y el 40% permanece como en el modelo de transferencias electrónicas o de pago en efectivo. Entonces, ha habido un crecimiento importante de las personas a raíz de la pandemia de empezar a usar los medios de pago electrónicos más que los de efectivo, lo cual es bastante bueno porque habla de una bancarización importante en el país. Chile tiene dentro de la región el indicador de bancarización más alto y eso tiene infinitas ventajas. Y para nosotros como Transbank, dado que manejamos todo el tema de medios de pagos digitales, para nosotros es súper importante que este indicador siga creciendo y es noticia feliz para nosotros que la gente cada vez más use sus tarjetas crédito y débito. Ahora, claro, el riesgo para nosotros es uno de los pilares fundamentales. Transbank como que siempre dentro de su oferta de valor habla de ser una empresa segura y obviamente el fraude siempre está en la punta. En los procesos presenciales es mucho más difícil, los POS digamos que están bien securitizados y hay pocas formas digamos de hacer fraude, igual se puede hacer pero hay pocas formas, pero en los mecanismos online sucede todo el rato. Y ahí lo que estamos trabajando, lo que se está haciendo son algoritmos de predicción de fraude. Entonces tenemos un equipo que trabaja junto con el equipo de riesgo de inteligencia artificial en donde se han construido algunos modelos de prevención de fraude. Entonces, basado en ciertas lógicas del dato BIN o el PAN de la tarjeta con la que tú estás operando, con, no sé, recolección de la IP de donde te estás conectando, de los dispositivos como normales de los que te conectas o se conecta esa persona, se puede hacer cierta predicción de si este cliente o esta transacción puede o no ser fraudulenta. Y acompañado de eso hay algunos mecanismos, algunos procesos que tienen algunas marcas como Visa y Mastercard que hacen un doble procesamiento de eso y que también tienen algunos algoritmos como de inteligencia artificial y de predicción de posible fraude. Entonces, esa combinación se usa cada vez que una transacción pasa por los sistemas de WebPay. Nosotros por dentro procesamos, validamos que no exista un fraude. Hay comercios que tienen también esto además de nosotros, por ejemplo, no sé, LATAM tiene su propio modelo de fraude y una vez estamos seguros de que la transacción no es fraudulenta, se aprueba o se rechaza la transacción. Entonces, claro, se ha estado trabajando harto, todavía falta porque los modelos tienen que ser mucho más online, tienen que retroalimentarse con mucha más información, pero es un camino que ya se está empezando a hacer y que desde innovación se está trabajando a través de eso, de modelos predictivos y de inteligencia para entender cuándo una transacción puede o no ser fraudulenta.
Bien, gracias Juan y por tu pregunta, gracias Carolina. Igual, una última pregunta. Francisco, bueno, le doy la prioridad a nuestro estudiante. Francisco, pregunta nada más. Bueno, quería preguntar sobre qué frena el éxito completo o nacional en la implementación de estas técnicas innovadoras en los sistemas de pagos, como la app de cobro QR, el sistema digital OnePay, OnePay que sea, eh, y algunos Dermas Post, etcétera. ¿Por qué digo frenar el éxito? Porque siento que quizás no se ve en todo el país que se está utilizando, porque estos son sistemas de apoyo a los comercios. Y creo que, bueno, en las regiones he visto que, no sé, los locales comerciales no implementan de manera efectiva estos sistemas. Entonces mi pregunta es, ¿qué es lo que cree usted que frena el éxito en esta implementación de técnicas obviamente innovadoras, pero que no parecen llegar a todo el país? Sí, oye, súper buena la pregunta. Nosotros hace un par de meses lanzamos la aplicación de cobro QR para pagar a través de QR en métodos presenciales, en tiendas presenciales. El pago con QR lo venimos trabajando desde hace ya más años en WebPay, particularmente a través de la aplicación de OnePay. En WebPay o en el modelo e-commerce digital ha funcionado bastante bien. Tiene bastante niveles de aceptación, de adaptabilidad, de conversión, etcétera. Cuando lo pusimos en marcha en el modelo presencial, los comercios no tuvieron la aceptación que nosotros queríamos o pensamos que iba a tener. Pensamos que iba a ser más boom, sobre todo, claro, por modelos de negocios donde, por ejemplo, esta cuestión es masificada 100%. En Asia todo se paga a través de QR y en Argentina sucedió lo mismo. Y hay un poco como el análisis que hemos logrado hacer de por qué no se está enganchando tanto, es por una opción tecnológica de los comercios. Los comercios aún prefieren la máquina porque les da cierto nivel de confiabilidad. Todavía no confían en pagos como más digitales como lo es el QR o pagar con tu propio celular, lo ven bien ajeno y ven difícil, por ejemplo, poner sus tarjetas de crédito en un celular o pagar en un celular como que lo ven bien inseguro. Entonces todavía hay como una parte importante de educación tecnológica respecto a cómo se usa el QR, qué niveles de seguridad hay y cómo podemos empezar a fomentarlos. Este producto era full dedicado para empresas chicas o emprendimientos que estuvieran empezando, hace la pirámide, MIPES, pymes, que no tuvieran que gastar, digamos, dinero adicional, por ejemplo, en arrendar una máquina o en comprarla, porque al final esto era gratis, tú lo instalabas en tu celular y desde ahí puedes vender. Pero también lamentablemente ese mismo nicho, ese mismo scope de clientes, tiene una digitalización bastante baja. Entonces hay que acompañarnos full como con el gobierno, con la Corfo, con otros entes públicos que estén trabajando justamente en la digitalización de estas empresas para que en conjunto se logre, digamos, hacer este match. No podemos nosotros solo salir y vender el QR si las empresas no están preparadas para digitalizarse y para empezar a atender digitalmente a los clientes. Entonces, eso es lo que ha pasado un poco, como que nos hace falta, y sobre todo en regiones, en Santiago, digamos que las cosas son un poco más fáciles y hay más conocimiento y más dedicación digital, pero en regiones nos ha costado mucho este proceso de digitalización. Entonces ahí nuestro equipo, tanto de innovación abierta como de comunicación corporativa, ha tenido que trabajar harto con el gobierno en conjunto para empezar a ver cómo podemos apoyar en esta digitalización y que después esas tecnologías entren mucho más fácil o más orgánicamente y no necesitar como tanta dedicación de enseñar desde nuestro lado, sino que sea un esfuerzo conjunto.